Jiménez Castañeda. Aquí, hola, profe. Hola, Castañeda. Marcial Sánchez. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Pastrana Almazán. Presente, profe Pastrana. Rojas Espíritu. Santillán Ortiz. Parece que sí. Chiliceo. Presente. Silva Sandoval. Aquí presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vargas Morales. Presente, profesor. Vargas Morales. Vázquez Aguilar. Presente. Zárate Cerón. Presente. Zempoalteca. Bueno. Abran la cámara para que ahorita, pues va a exponer uno de sus compañeros, ¿no? De veras, ¿eh? Olvidé la exposición esta. Sí, nos mencionó que podíamos exponer el concepto de autoridad y sus tipos, pero yo no soy el que va a exponer, avisa. Ajá. Disculpe, profe, no sé si a mí me pasó lista. Gómez Pérez. Sí. Pero ¿alguien iba a traer lo de motivación, comunicación o algo o no? Nadie. Bueno, lo de comunicación y motivación sí se los di, lo platicamos la clase anterior. La comunicación, al último que era vertical, horizontal, en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver. Sí, maestro. Sí. Entonces, ahorita lo que vamos a... Ahora, ¿la toma de decisiones la vimos la clase anterior? No. Me parece que no. Que no, ¿verdad? No, creo que no, profe. No vimos la toma de decisiones. Sí, entonces, bueno, vamos a verlo y para poder ordenar ya este asunto. Cuando hablamos de y es una gran responsabilidad de la dirección, la toma de decisiones. Y la toma de decisiones no es otra cosa más que resolver los problemas que se nos presentan y buscar la mejor alternativa, el mejor camino, la mejor estrategia en ese sentido, considerando todos los aspectos. Pero lo más importante en la toma de decisiones es el conocimiento del problema. Si nosotros no conocemos el problema, no vamos a estar en condiciones de poder tomar una decisión con respecto a dicho problema. Entonces, importantísimo, si ustedes no tienen el conocimiento y la experiencia o no se han involucrado en el problema, yo creo que es importante que busquen quien les asesore en ese sentido. Busquen personas staff, que ya lo comentamos, pues que les den su opinión, les hagan un trabajo, un análisis en ese sentido, porque cuando tenemos un problema tenemos que hacernos llegar de toda la información habida y por haber en ese sentido. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque en el caso de ustedes, el día de mañana, ustedes van a tomar decisiones muy importantes en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque el trabajo que ustedes van a desarrollar, pues, es de toma de decisiones. ¿Por qué? Pues de una manera u otra se tienen problemas y hay que saberlo resolver en algún momento dado. Entonces aquí la dirección pues, va a tomar decisiones, va a buscar integrar toda la información en ese sentido. Y entonces dice que la toma de decisiones, ¿sí?, es la responsabilidad más importante del administrador en ese sentido. Y con frecuencia te dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios, y yo creo que sí es cierto, porque ustedes son los que van a evaluar si efectivamente los planes se están llevando a cabo, los programas,
la integración de todos los recursos que requieren para desarrollar su trabajo, y entonces aquí, pues, las decisiones son el pan de cada día de la dirección en ese sentido. Y bueno, y de esa manera, ¿sí? Pues nosotros pues debemos de tener varias alternativas para resolver los problemas, y pues de esa manera, pues, está garantizado el éxito en cualquier empresa que nos encontremos en alguna situación en ese sentido. Entonces, dice que para tomar decisiones, primeramente hay que definir el problema, conocer el problema, que fue lo que ya les dije. Aquí nos da 5 aspectos que hay que considerar para la toma de decisiones. Uno de ellos es definir el problema, que yo no creo que tengan problema para entender lo que es definir el problema, analizar el problema, evaluar las alternativas para el problema, y dentro del análisis tenemos evaluar las alternativas, análisis de los factores tangibles e intangibles, análisis marginal, análisis costo-efectividad. Ahí tenemos que buscar pues, cuál es el que nos favorece más en cuanto a costo-beneficio, ¿sí? Y el seguimiento que tenemos que darle en ese sentido. Ya nosotros conocemos bien el problema, ya hicimos el análisis, pues bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la mejor alternativa, el mejor camino, el que nos garantice, pues, sobre todo, presupuestos, tiempos, en ese sentido, y que el seguimiento no sea tan costoso en algún momento dado. Y bueno, ya tomamos tenemos ya seleccionado, entonces pues ahora sí, vamos a tomar la decisión, ¿sí? Y la decisión consiste en poner en práctica la decisión guiada, por lo que se debe de contar con un plan para el desarrollo de la misma. Dicho plan comprenderá los recursos, procedimientos, programas necesarios para la implementación de la decisión. El día de mañana que ustedes tuvieran problemas con un frente de una obra, de un puente, de una presa, de una cortina, y bueno, pues tendrán que hacer un análisis minucioso. No sé si yo les comenté o creo a ustedes, el problema que presentó la alberca olímpica de la Magdalena Mixhuca, que tiene una inclinación de 10 centímetros en una esquina. Ahí hicieron análisis, costó un dineral en ese sentido, ver cuál era el problema de la inclinación. Y esa obra la hizo su empresa de mucho reconocimiento, que fue ICA, pero nunca pudo nivelar. Y obviamente, si vemos todo lo que conlleva querer nivelar, quisieron inyectar concreto, no pudieron, quisieron y hacer estudios de diferente manera, no pudieron. Y a la fecha no se pudo, pero hicieron estudios de mecánica de suelos, un sinfín de estudios. Y se los digo porque para mí es un ejemplo que pues tengo que pues aprendí allí ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en toda la alberca olímpica ahí, el techo, las mamparas, pues el hundimiento que tienen, el asentamiento que tiene el terreno, pues rompe los cristales constantemente, en ese sentido. Tiene arañas ahí, pero sin embargo ha sido un problema. Yo no sé si el problema fue que no hicieron un estudio pues, de comportamiento del terreno. ¿verdad? ¿Sí? ¿Se logra entender, Pastrana, Almazán, o no? Almazán. Citlali. Sí, profesor. Si logran entender cuál es el mensaje del ejemplo que les pongo de la toma de decisiones, ya vimos todo el proceso que se requiere para tomar una decisión. Y bueno, les estoy dando un ejemplo al que se van a enfrentar ustedes, pues ya dentro de la vida profesional, en ese sentido. Entonces, aquí es bien importante, ¿sí?, que conozcamos el problema de la A a la Z. Si no, no van a poder, ¿sí?, solucionar los problemas que se les presenten en ese sentido. Entonces,
eso me faltaba ver, la toma de decisiones. No es nada simple, no es nada sencillo, y para ello debe tenerse el conocimiento. No tomen decisiones a la y se va. Tomen decisiones con conocimiento de causa, con conocimiento del problema, porque de momento pueden decir, no, no pasa nada. No, sí, llega a pasar mucho. Este ejemplo que les acabo de decir, si supieran todo lo que costó al grupo ICA por los estudios que tuvo que hacer, ahí hubo grandes observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que es la que revisa todo el gasto del gobierno federal en ese sentido. Y bueno, y también, bueno, pues lo de la comunicación ya la vimos, los requisitos, que era la claridad, íntegra, aprovechamiento, equilibrio, moderación, difusión y evaluación. Vimos los tipos de autoridad también, ahí sí lo vimos, los tipos de autoridad, si lo que era la autoridad, la capacidad de mandar y ser obedecidos, los tipos de autoridad, dijimos que era la formal, y dentro de la formal estaba la lineal, funcional. Vimos lo que era la técnica o staff, que ahí también quedó clarísimo eso, y vimos pues las ventajas, ¿sí?, de la delegación, también lo vimos, eso sí me acuerdo, en ese sentido. Vimos los elementos también de la autoridad, en ese sentido. Díganme, o sea, no me den el avión, porque yo les estoy diciendo lo que me acuerdo que vimos en ese sentido. Otro aspecto importante que hay que considerar cuando hablamos de la comunicación, porque vimos la estructura de la comunicación, sí vimos que eran 3 partes, ¿no? Que era el emisor, el medio y el receptor. ¿Estamos de acuerdo o no? Ujú. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y a lo mejor lo que... ¿Emisor y qué, profe? El emisor, el medio, ¿sí? Y el que recibe, ¿no? Y el que recibe, así es, Jiménez. ¿Sí? Es emisor, los medios y el receptor. Ahí la comunicación, para que se dé una buena comunicación, debe de saber qué es lo que vamos a comunicar, cuál es el mensaje, tener el conocimiento de ello, utilizar el mejor medio, y como yo les comentaba ahorita en la actualidad, creo por ese lado no tenemos problema porque tenemos la tecnología de punta para comunicar en ese sentido. Y no va a haber duda porque queda la evidencia de lo que nosotros dijimos. Pero también cuando sea la comunicación verbal, pues hay que buscar lo más claro que deba de ser. Sin embargo, aquí nos dan 4 aspectos básicos de la comunicación, en la que nos dice que debe aclarar ideas antes de comunicar. O sea, antes de que nosotros comuniquemos algún hecho, un acontecimiento y un problema, pues debemos de tener idea de lo que es el problema. Determinar y evaluar el verdadero propósito de cada mensaje. ¿Sí? Que esté bien definido cuál es el objetivo del mensaje. Considerar el ambiente organizacional e individual. Cuando hablamos del ambiente, pues, ¿de qué manera sí está operando la organización? ¿Sí? ¿Es eficiente? ¿Sí? ¿Hay equilibrio? ¿Sí? ¿Todas las áreas están funcionando adecuadamente? Otro, planear la comunicación, asesorándonos con la opinión de otros miembros de la organización. Es bien importante eso también, que cuando vamos a comunicar algo, pues a lo mejor vamos a ponerlo a consideración de algún grupo de personas, pues de la dirección del área, o en su caso también si tenemos que buscar asesoría, hay que hacerlo en ese sentido. Y bueno, también es importante, ¿sí? Pues tener cuidado al comunicar con la actitud, ¿sí? Y el contenido básico del mensaje. Cuando vamos a comunicar algo, pues hay que buscar que no vayamos a afectar a nadie, ¿sí? O sea, hay que saber de qué manera decimos. Yo les decía una ocasión que en ocasiones nos recuerdan el 10 de mayo, pero nos lo dicen tan elegante, tan diplomático, que
lo aceptamos de muy buena manera, hasta nos reímos. Les decía que en ocasiones ya ven que cuando anda uno en la calle, en el tráfico, pues de repente nos lo recuerdan. Pero si nosotros esperamos a que estemos cerca del conductor que nos la recordó, le decimos gracias, lo vamos a hacer enojar. Y decirle gracias porque decirle, oye, pues te agradezco mucho porque fíjate, tenía días que no me acordaba que tenía mamá. Nomás, de esa manera. ¿Por qué? Pues porque mucha gente se pasa en ese sentido. Y eso lo vemos entre amigos cuando nos lo dicen de manera, pues, bastante cuidada, diplomática, pues, lo aceptamos. Pero que no llegue una persona sin conocerla y que nos diga eso, porque pues sí nos enciende a cualquiera. Otro aspecto de la comunicación, pues es aprovechar la oportunidad para emitir algo de valor o ayuda, ¿sí?, al receptor. Si estamos comunicando algo, hay que comunicar algo que le ayude, que le sirva, que sea de utilidad, no nada más informar, porque pues nosotros consideramos, ¿sí?, a veces ese exceso de comunicación. No, vamos a ver que la comunicación sea de gran utilidad, que se use, que se aproveche en algún momento dado. Así, por ejemplo, cuando ustedes en su casa tienen comunicación con su familia, pues ¿cuál es el propósito de esa comunicación? De que la aprovechen, de que hagan caso de lo que les están diciendo sus papás. De que todo esté en armonía, profe. Pues sí, ese es un factor importantísimo en la comunicación, que todos pues estemos en el mismo canal, tengamos sudada la misma camiseta en ese sentido. Luego, pues seguir y evaluar la comunicación, oportunidad en cuanto a tiempo y lugar. La comunicación hay que saber en qué momento la vamos a hacer, y ya dijimos, la comunicación pues debe ser oportuna, sobre todo eso, oportuna. No que haya pasado tanto tiempo y pues ya pasado el problema y ahogado el chamaco, ya para qué tapo el pozo, ¿no? Ya se ahogó. Es lo que dice el dicho mexicano. Aprovechar la comunicación con las acciones propias del emisor. ¿Sí? Es importantísimo que si alguien está comunicando algo, se aproveche de lo que está diciendo, porque se entiende que el señor es responsable de lo que está comunicando. Por último, dice, tratar no solo de ser comprendido, sino de comprender, escuchar con empatía. Eso es importante, hay que saber escuchar, porque muchas veces no sabemos escuchar. No dejamos que terminen de comunicarnos algo cuando ya estamos dando excusas, pretextos en ese sentido. Y cualquier tipo de comunicación, el receptor debe de estar, pues, al 100% escuchando, evaluando y ver, pues, de qué manera va a aprovechar lo que le están informando, y si en algún momento él considera que lo que le están diciendo no está acordes a las circunstancias o lo que le están diciendo no es lo que debe de ser, pues yo creo que ahí en ese momento, pues debe haber reciprocidad en la comunicación. Eso se lo sé, siempre la comunicación debe ser recíproca. O sea, no debe ser monólogo nada más, en ese sentido. Entonces, ese sería parte de la comunicación. El otro aspecto, pues, hay que entenderlo. Dentro de la dirección existe el liderazgo. Y el liderazgo no es otra cosa más que, pues, debe estar supervisando y viendo que las cosas se hagan, pues, de acuerdo a cómo está planeado. Y líder, pues es el carisma que debemos de tener, ¿sí? Pues que a todo mundo nos reconozca en ese sentido. Y bueno, como el director es el responsable de supervisar todo lo que hagan, pues yo creo que ahí no cualquiera es buen líder, no cualquiera conduce adecuadamente para el logro de los objetivos en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido, cuando hay un buen liderazgo, la supervisión es estrecha, ¿sí? Y cuando la comunicación es estrecha y ya hay buen liderazgo, y eso lo vemos, en cualquier grupo de amigos hay gente
que es buen líder y logra armonizar el grupo de personas en ese sentido. Entonces, en el trabajo, de la misma manera, pues tenemos que ser líderes, o sea, convencer, ¿sí? Pues que darle confianza a la gente en ese sentido. Y en cualquier actividad, pues siempre hay líderes. En la Iglesia Católica, no sé si se acuerdan del carisma que tenía el Papa Juan Pablo, ¿sí? II, VI, o sea, y no todos. El anterior que todavía vive, el Ratzinger, por ejemplo, era un señor que nomás de verlo caía mal, en ese sentido, pero el Papa Juan Pablo, ese tenía un carisma enorme en ese sentido. Era un gran líder, ¿sí?, de la Iglesia Católica. Entonces, ustedes el día de mañana deben de ser buenos líderes y de esa manera van a tener, pues, una supervisión adecuada, bien guiada en ese sentido. Y bueno, la función de la supervisión es, pues, la productividad del personal para el logro de los objetivos, la observancia de la comunicación, la relación entre jefe y subordinado, la corrección de errores y la observancia de la motivación y el marco formal de disciplina. Entonces, por eso se dice que, pues, el líder está ligado con la supervisión y de acuerdo con diversos estilos de liderazgo existen en la empresa, pues, una variedad y grado de eficiencia y productividad. Y en los líderes hay el autócrata, demócrata, ¿sí? En ese sentido, varias clases de líderes, alguien que no da oportunidad, pues, de que sea una comunicación estrecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, alguien es que, pues, en ocasiones el líder, pero es pues nada más él tiene el carácter, ¿no? En ese sentido. Yo creo que no debe ser así. Él se siente que es el único que tiene la verdad y bueno, pues no va por ahí, en ese sentido. Serían todos los temas que abordan la unidad, ¿sí? Con relación a la dirección. Si leyeron, pregúntenme lo que gusten. Y si no leyeron y tienen duda del comentario, también pregúntenme. Que quede claro, yo estoy abierto a que me pregunten, por eso les dije que leyeran todo lo que es la unidad, ahorita que acabamos de terminar. Yo sobre la toma de decisiones, profe. Bueno, creo que no mencionó lo de, bueno, al final de la toma de la decisión, ya después de poner en acción, lo de aceptar la responsabilidad y la evaluación de los resultados, que creo que también es un punto importante sobre la toma de decisión. Sí, cuando usted toma la decisión, ya que eligió la decisión, mejor estrategia, mejor camino a seguir, obviamente que tiene que darle seguimiento y creo por ahí planteamos que pues teníamos que planear de qué manera, ¿sí? Íbamos a llevar, ¿sí?, la toma de decisiones. Inclusive yo les comenté ahorita en ese rato que pues ahí es planearla, ¿sí?, organizar el costo, los tiempos que tenemos que llevar en ese sentido que podemos cumplir. Por ahí creo hice ese comentario, Zárate, pero bueno, complementamos con lo que usted dice en ese sentido. La toma de decisiones requiere, no es nada más tomar la decisión, es ver que se lleve a cabo, ver pues cuáles son las amenazas en ese sentido y bueno, pues, los problemas que se nos pueden presentar, las oportunidades que tenemos también, eso es importante, ¿sí? Ahí es ver las fortalezas que tenemos para poder resolver también en ese sentido. Entonces, en este caso aplicar el FODAN en ese sentido y con eso yo creo que sí podemos tomar las mejores decisiones. Pero ustedes, el día de mañana que tomen decisiones, sea con conocimiento, porque la obra es muy delicada y lo estamos viendo en las grandes obras que hace el gobierno federal, caso que ya se los he trillado demasiado, la línea dorada del metro. Tomaron decisiones, pues, de no supervisar o no hicieron un buen estudio de mecánica de suelos
Y ahí están las consecuencias que se tuvieron en ese sentido. Y ahí, ¿qué dicen? El asunto lo tiene que resolver la empresa. ¿Por qué? Pues ella es la que ya ahorita se tomó la decisión y ella sabe cuánto le va a costar y cuánto le representa en ese sentido, ¿no? Pero, pues el gobierno tiene que darle seguimiento que se cumpla, pues, con todas las especificaciones, con todas las normas, para que no vaya a ocasionar otro tipo de problema. Sí queda el comentario, Zárate. ¿O quiere agregar algo más? También, si no me logró entender, me puede decir dónde y yo le hago el comentario que considere pertinente. No, bueno, creo que, bueno, yo me refería a la parte después de la toma de decisión. Usted está enfocándose en lo de mientras la tomamos. Yo me refería a evaluar los resultados, no evaluar, digamos, las alternativas. Oiga, Zárate, pero cuando estamos hablando nosotros del seguimiento, ahí va implícito. Ah, sí. O sea, seguimiento quiere decir evaluar y ver que las cosas estén haciendo de acuerdo a lo planeado. Y cualquier caso particular usted le va a dar seguimiento ahorita en el momento de que le estoy hablando del problema que tuvo la línea B del metro en ese tramo. ¿Qué sucede? El gobierno le va a dar seguimiento. Tomaron ya la decisión y todo, pero el gobierno va a darle seguimiento, que las cosas pues se cumplan pues de acuerdo a como determinaron en ese sentido. Sí, seguimiento es eso, ver que las cosas se hagan de acuerdo a cómo se planeó, los tiempos, las características y especificaciones en ese sentido. ¿Sí? Ok, pero sí, no había escuchado que mencione eso. Sí. Entonces, ¿alguien? Azucena Vilchis, ¿tiene dudas? No, profe, solo un comentario respecto a la comunicación, que yo vi un punto que era como el vocabulario que se tiene que utilizar, ya que, bueno, nosotros en nuestras cuestiones laborales, el vocabulario que tenemos que utilizar con albañiles, con maestros de obra, con empresas, tiene que ser como diferente, tiene que ser eficaz, porque nosotros como que también debemos de saber expresarnos con ese tipo de personas para así como que tener una mejor comunicación. Y nada más era eso. Sí, miren, la comunicación tiene que darse dependiendo a quién va dirigida. Si ustedes dan cuenta, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, nomás imagínense la diversidad de gente que está ahí y cuando se les quiere hablar de manera muy técnica, no entienden. Entonces hay que hablarles, pues dependiendo a quién va dirigida, o hablar un léxico común, doméstico, para que se pueda entender. No es lo mismo lo que yo creo, también les decía en una ocasión, no es lo mismo decir a un albañil, oye, pero esa trave está flechada, a que si le dice usted, oye, esa trave está pandeada. ¿En cuál le va a entender fácil? Azucena. Sí, no va a entender porque como que ellos están utilizando un idioma como más coloquial y nosotros más técnico. Entonces yo creo que igual el vocabulario debe de ser muy preciso como para cada tipo de persona. Y ustedes en la obra deben utilizar con los albañiles lo doméstico, lo coloquial que se da. Ustedes no pueden llegar con un albañil y hablarle de manera muy técnica. Fricción, dureza, acerado, contaminado, ¿sí? Tiene salitre, a lo mejor el salitre se lo entiende, pero hay muchos términos y hay que hablarles en ese sentido, ¿sí? Decirles, oye, es que ese material, pues ya cayó mucha lluvia y quedó a la intemperie, y bueno, pues la lluvia trae azufre, y eso
pues contamina los materiales de construcción. Y posteriormente, pues vamos a tener problemas porque, pues en los muros, pues va a haber mucho salitre y eso va a ir carcomiendo, pues el tabique o lo que vayamos a poner en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿sí queda Vilchis claro? Sí, profe. Profesor, Dígame, Sandoval. Sí. Bueno, con lo que estaba comentando con la compañera, me recuerda un poco lo de que había leído con un profesor, son las cápsulas de Akov, que también habla sobre eso, de que, bueno, dieron un ejemplo de un alumno que se estaba titulando y estaba entregando su tesis, pero le pidieron que lo explicara a un empresario que no conociera la situación, más bien el vocabulario que manejamos, ¿no? Ajá. De ingeniería. Entonces, pues el chico dice que no sabría cómo llegar a la persona, no sabría escoger las palabras indicadas para llegar a la persona en sí, que le entendiera fácilmente. Entonces, puedo decir o añadir que las cápsulas de Akov son también algo que nos puede apoyar bastante en la situación laboral y también como líder de un lugar, bueno, de un lugar, una empresa, o como usted menciona, sobre manejarlo con respecto a albañiles o gente que realmente no sabe o no conoce bien algunos lenguajes técnicos que nosotros estaríamos manejando, ¿no? Y con respecto al liderazgo, no pude leer del todo, pero sí me recordó un poco a un libro que había leído, que es la de Maquiavelo, que es El Príncipe, pero pues no tiene mucho casi sentido, pero sí lo recuerdo un poco de que primero uno como líder tiene que saber llegar a las personas, pero en sí también que haya orden y también manejarlo correctamente, porque en caso de que no los puedas manejar correctamente pueden provocar algunas dificultades, algunos problemas. Eventualmente no estamos en la época romana, ¿verdad? Para que nos pase como a Julio César, pero No. en todo caso sí hay que saber manejar a la gente, hay que saber manejar las cosas y también hay que poner un límite para cada quien, porque si no se hace correctamente no trabaja. No se logra el objetivo. Ajá. Y era lo que yo les he dicho, el día de mañana que ustedes ya logren ser ingenieros, y digo logren ser ingenieros porque ya tienen el título y la cédula profesional, ustedes, una cosa es que hayan obtenido todos los aspectos teóricos y técnicos, pero ya dentro del mundo laboral, pues tendrán que comunicarse de la mejor manera que entiendan todos y que queden satisfechos y contentos, que no quede duda de la manera que ustedes van a transmitir las órdenes en algún momento dado. Básico y fundamental eso, porque a veces mucha gente es muy presumida, muy acá, ¿no? Pues quiere utilizar un léxico muy elevado para que la gente se impresione, pero yo creo que no impresiona. Bueno, sí, eso sí sucede, que llegan bien, perdón por la palabra, pero llegan bien arre para demostrar, ¿no? Que ya. Así muy sácale punta, ¿no? Y quieren, ¿a quién van a sorprender? O sea, pues ahí tienen la idea, ¿no? Pero no pues sé sí, a quién ¿no? quieren llegar. Lo mismo, ¿qué hago yo para estarles transmitiendo y hablando de los siguientes temas? Pues tengo que buscar ejemplos domésticos que entiendan, explicarles con lo más simple y sencillo, independientemente que posteriormente, pues, les hago mención de lo que dicen los autores para que vean que lo que yo les comento, pues tiene relación muy estrecha con lo que dice la teoría en ese sentido. Es lo que trato de hacer y se los encamino, pues, al mundo en el que se van a desarrollar ustedes, en todos los sentidos. Pero, bueno, pues aquí hay una ventaja que yo les decía anteriormente. He estado inmerso en el mundo de ustedes y por eso tengo la capacidad de poderles transmitir de lo que he aprendido en ese sentido. Si yo no hubiera tenido la oportunidad de estar inmerso en el mundo de ustedes, que es la construcción, no, pues, iba a ser bien difícil. Iba a ser yo muy cuadrado en ese sentido. Entonces, por eso yo siento que pues sí puedo defenderme y darles todos los aspectos de administración enfocados, dirigidos, ¿sí?, a la labor que van a desempeñar.
Sí, profe, como dice, o sea, usted hizo todo, o sea, primero conoció cuál era el problema, después, o sea, investigó y todo, y luego ya supo después para quién era el medio, y bueno, o sea, para nosotros, o sea, a quién iba dirigido, y después, o sea, supo armar el medio, y ya, pues, no lo está, bueno, yo estoy entendiendo perfectamente todo este tema. Sí, y también un tema que nos falta de comentar, muy simple, muy sencillo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguien tiene duda con lo que comentamos y hemos platicado el intercambio de ideas? Bueno, si No, profe, todo bien. Bueno, el siguiente aspecto que nos falta tomar también dentro de la dirección es las teorías gerenciales, que dentro de las teorías gerenciales existen 3, la X, la Y y la Z. La X es aquella gente que hay que tratarla a latigazos. Digo, nomás es una referencia, que no lo hacemos. Un decir, profe, es un decir. Es un decir, pero es gente que siempre tenemos que estar diciendo, oye, haz esto, ya hiciste esto, oye, ve a traer esto. Es una gente que hay que estarla arreando, ¿no? Arreando. Es gente que siempre está inconforme. Ella no pretende superación, no pretende nada. Ella dice, yo no tengo problemas, cada 15 días me pagan o cada semana me pagan, ¿no? Pero, pues es una gente que no va a tener crecimiento, pero esa gente nos da mucho trabajo porque nos cuesta y invertimos mucho tiempo en estarla orientando, decirle, supervisándola. Esas son las teorías, son 3 teorías gerenciales, y la otra es la teoría Y, que es todo lo contrario en ese sentido. Es la gente que siempre está disponible, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, tiene la habilidad, siempre quiere hacer más de lo que le corresponde hacer y siempre está pensando en qué apoyar, es proactiva, es activa. Pero también, como yo les decía, esa gente que tiene ese tipo de atributo, pues también hay que motivarla, ¿no? Lo que yo les decía, hacer presencia, compartir y ver, hacer intercambios de puntos de vista. Y de esa manera la vamos a motivar, porque también dicen, no, pues el jefazo ni siquiera viene a preguntarme, pues cómo andamos, cómo vamos, porque todo sale. Pero acuérdense que la gente, el hecho que uno se acerque a ella, está motivada, le gusta, porque se le toma en cuenta. La otra teoría, ¿sí? Es la Z, que no es otra cosa más que la combinación de las dos, en ese sentido. Y esta la utilizan mucho los japoneses. Si ustedes dan cuenta, los japoneses, pues, si algo tienen es una cultura, ¿sí? Pues, muy elevada, y que ellos, por ejemplo, en lugar de ponerse en huelga y no hacer nada, hacen huelga trabajando, en ese sentido. Y bueno, nosotros los mexicanos, pues no tenemos esa cultura y entre menos trabajamos mejor. Pero lo que yo les decía también siempre, que ustedes deben de pensar que nosotros, para poder obtener y lograr nuestros objetivos, primeramente se tienen que lograr los objetivos de la empresa. Si se logran los objetivos de la empresa, la empresa va a estar en condiciones de que nosotros logremos los objetivos. Y además, que haya desarrollo, crecimiento en todos los sentidos. Si la empresa crece, se va a expandir, va a iniciar nuevas actividades, y en ese sentido vamos a tener oportunidad, pues, de ocupar un mejor puesto, ¿sí? De crecer profesional, crecer económicamente, y si crecemos económicamente, pues vamos a crecer socialmente también, y vamos a poder darle a la familia, pues, un poquito más de lo que le estábamos dando, porque hay crecimiento en todos los sentidos. Entonces, era el otro tema que faltaba comentarles, el de las teorías gerenciales que caen dentro de la dirección. Ordenen lo que hemos platicado de acuerdo a la guía, pero si ustedes dan cuenta, de acuerdo a los temas que nos tocaba ver dentro de la dirección, está el concepto de dirección y sus propósitos, lo vimos, concepto de autoridad y sus tipos, vimos lo que eran
la autoridad, vimos la motivación, vimos la comunicación dentro de la dirección, vimos las teorías gerenciales y vimos también la importancia de la toma de decisiones. Si ustedes ven los diferentes temas que están dentro del programa, hemos cumplido de acuerdo a todos los temas que vienen. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene a la mano? ¿El qué, profe? Disculpe. De acuerdo al programa de la unidad 4, donde en la unidad 4 marca pues todos los temas que vamos a ver y caía, les decía yo, dentro de la fase dinámica, y aquí pues en esto vamos a ver lo que es la dirección y lo que es el control. Ahorita, el día de hoy terminamos lo que es la dirección, y dentro de los temas que están en el programa está el concepto de dirección, que lo vimos. ¿Cuáles son los propósitos de la dirección? También lo vimos. Vimos el concepto de autoridad y sus tipos, ¿sí? La motivación y la comunicación dentro de la dirección la vimos. Las teorías gerenciales que estamos viendo, terminamos de ver ahorita. Vimos la importancia de la toma de decisiones. De acuerdo a cómo está el programa, vimos todos los temas, que no quede duda. ¿Ya acabamos? ¿Estamos de Ok, acuerdo profe. o no? Sí, profe, está bien. Entonces, todo lo comentamos. Sí, profe. No me digan, no, pues es que no lo comentamos por eso. Y en la medida que ustedes me pregunten, yo les voy a ampliar todo, pero en sí, todos se abarcaron los temas. Entonces, ya la siguiente clase vamos a entrar con la otra tema, que es el concepto de importancia de control. Y si lo vemos, lleva una secuencia lógica concatenada. Después de que ya empezamos a trabajar, ya pusimos en operación todo lo que planeamos en base a la estructura organizacional, pues ahora vamos a ver que las cosas se hayan hecho de acuerdo a lo planeado. Hablar de control no es otra cosa más que ver si se cumplió lo planeado, si hay variaciones, ¿sí? En ese sentido. Y bueno, pues ver por qué se dieron esas variaciones, por qué no se cumplieron esas variaciones. Y bueno, pues ahí tenemos que buscar hacer las correcciones, pero el control nos sirve para prevenir y que no haya diferencias o variaciones. Y entonces, entre los temas que vamos a ver en esta unidad es importancia del control. Entonces, el control, por ejemplo, ustedes, el control se va a aplicar donde quiera. El control y entrada y salida de vehículos, el control de personal, el control de asistencia, ¿sí? El control de la glucosa, el control de los materiales de entradas y salidas en el almacén, el control de la calidad, ¿sí? Y el control, donde quiera, lo vamos a aplicar. Y ese control se va a llevar, pues, cuando tenemos un parámetro, cuando tenemos una referencia, y aquí lo que interesa es que se cumpla esa referencia, ese estándar que teníamos fijado, y bueno, pues hay que controlar y ver que se esté cumpliendo, que no haya esas variaciones, y si existen esas variaciones, pues hay que ver qué está pasando. Caso particular, ¿qué sucede con la obesidad? Pues sabemos que de acuerdo a la edad, de acuerdo a esto, pues debemos de tener un peso, ¿sí? X o Y, y bueno, pues hay que llevar un control en la alimentación que comemos. Si vemos ahorita, ¿por qué se ha incrementado la obesidad? Porque consumimos muchos productos chatarra, consumimos harinas, consumimos maruchas, consumimos tortas, tamales y tacos. Y bueno, pues esa no es una alimentación para que pueda haber un equilibrio en cuanto, pues, al peso que debemos de tener en ese sentido. Claro, hay que entender lo que la circunstancia en la que vivimos a veces en la gran Ciudad de México, pues la dieta es a base de las 3 T: tacos, tamales y tacos, tamales y tortas, en ese sentido. Y maruchas, ahí en la escuela, ¿ustedes qué consumen? Torta de salchicha, torta de huevo, torta de esto, chilaquiles. ¿En la escuela? Ajá. ¿O no?
¿En la cafetería? No, chilaquiles, ¿En profe. la cafetería? Pues sí. Chilas. Son como los que llevan Pura- sus... Los molletes. Los molletes, ¿y qué son? Pan, harina. Pura proteína, profe. Bueno, ¿y qué sucede? Vemos pasar ahí por los pasillos de la escuela y nos vemos un poquito inflamaditos, un cuerpazo de pera y algunos llegamos al cuerpazo de manzana. ¿Qué? ¿O no es cierto? ¿Va usted a las concentraciones de plazas o en el metro? Para el lado que ve ese tipo de fruta. Peras, manzanas y chayotes. Bueno, es nomás un decir, ¿sí? Pero A todos nos está es un diciendo problema gordos. social que tenemos en ese sentido. No sé si han escuchado que ya pues también en la Cámara de Diputados han emitido pues algunas leyes para evitar ese problema, que ya es un problema de salud mundial. Y México ocupa, creo, el segundo lugar a nivel mundial en cuanto se refiere a obesidad, en ese sentido. Y si lo Están ven, buenas las garnachas, profe. son riquísimas, o sea, no se vea. Yo de la misma manera, pues sí, no, nomás imagínense ver un sope así como de 30 centímetros, con una salsita. Con bistec, ¿no? Un bistec. Ya nos antojó, profe. No, a veces, Sí, profe, no antoje. En vez de alentarnos a tener control, nos alentó a comer. no, y Esas eso que, gorditas con carnitas que... pues allí por la escuela afuera, ¿no? Con la señora gordita. Sí, esa, enfrente. ¿A las enfrente. tlayudas? Las No. aplastadas. Y sobre todo cuando vemos que donde se lava las manos es el agüita que utiliza para echarle a la masita. Es lo ricote, profe. Yo fui una Le da el vez. sabor. No, yo fui también ahí, se los acabo de decir, porque bueno, pues no hay que ser así también. Y hay que conocer de todo. Desde la primera vez que fui, le pedí eso y la vi así, cobraba y nomás mojaba los dedos. Y esa misma agua se le echaba la masa ahí. Pero y dije, no, En la receta. era la receta secreta. El microbio hace a la garnacha, profe. Si no fuera por eso, imagínense, ¿no? No, pero sí, me comí ahí unas quesadillas de papa con quesillo. ¿Por qué? Pues así no corría tanto riesgo. Pero bueno, no, en serio. Y no, nomás imagínense ir al mercado de Coyoacán, acá por el metro Coyoacán, que se pone ahí, creo, los viernes. No, unas quesadillas riquísimas. Sabrosura. No, pues digo, pues, ¿para qué vamos a andar de presumidos, no? Si a veces va uno a las tortas de las esquinas de allá de Félix Cuevas y Insurgentes. También están buenísimas esas tortas. Los chilaquiles de Vitalecio Robles e Insurgentes. No, en la mañana. Una torta de chilaquil, una torta de tamal. No. Otro nivel. ¿No? Hay que saber de todo. Vean las tortas de chicharrón, las guacamayas de Guanajuato, ¿no? De Celaya. Buenísimas. Sí, son buenísimas. Hay que saber de todo. Y en la obra ustedes tienen que aprender de todo, pero pues tenemos que buscar moderarnos en ese sentido. Hay que cuidarnos, jóvenes. Bueno, entonces, los siguientes temas que vamos a ver son los que les acabo de mencionar: importancia del control, proceso del control, técnicas y herramientas del control, procesos del control presupuestal, financiero y administrativo. Y cuando hablamos de importancia del control, pues es medir, comparar, validar que los resultados están acorde a lo planeado. Y el proceso del control, pues bueno, interno, vamos a ver que bueno, pues es una técnica que todas las empresas tienen en sus áreas de auditoría, que es el control interno. Vamos a ver qué mecanismos de control tienen para que no haya problemas, no haya variaciones de acuerdo a los estándares que están manejando. Y las técnicas y herramientas del control, pues no es otra cosa más que toda la documentación, ¿sí? Las gráficas, en ese sentido,
También ahí entra pues todo el aspecto de investigación de operaciones también en ese sentido. Y ya después entra todo el proceso de control presupuestal, financiero y administrativo. ¿Aquí qué quiere decir? Ustedes, si no llevan el control del presupuesto que asignaron a la obra, si se pasan, ¿qué sucede? ¿El margen de utilidad que tenían previsto se podrá cumplir? No. El costo de los diferentes conceptos de obra si sobrepasa, pues ya el margen de utilidad no va a ser el que ustedes esperaban, ¿sí? Todo el dinero que reciben por los ingresos de los diferentes contratos de obra, también. El aspecto administrativo, pues ver que la persona se estén cumpliendo con las funciones que le corresponden. Eso es el control, en última instancia, cuando estamos hablando. Y les dije, el control es básico donde quiera. Para todo requerimos control. Y lo vemos. ¿Qué sucede si ustedes ahorita no llevan un control de todos los pendientes que tienen para el tercer examen departamental? Y como siempre, andan sufriendo en el último departamental. ¿Por qué? Que el proyecto no lo terminaron, que les falta esto, y 1000 cosas que pues se les presenta. Entonces, ¿por qué no llevan un control estricto? ¿De qué manera tendrán que, pues, organizar todas sus notas, sus apuntes, dependiendo del programa de cada asignatura? Bueno, comentario. ¿Qué le pasa a Jiménez? ¿Ya se ve cansada o qué? Nada, todo bien, profe. Sí, porque ahora no hubo que así nos dieran tentación de alguien que está tomando agua así muy rico, ¿no? Una chela. No, profe, hoy tomo clasecita afuera, pero todo bien. Invita. Bueno, dudas, comentarios, tenemos 4 minutos. Todo bien, profe. No, profe, Órale. todo claro. Cuídense mucho y gracias. Entonces la próxima, lean para la próxima clase. ¿Sí? Bueno, cuídense mucho y gracias. Tengan buen día. Gracias, Gracias, profe. profe. Buen día. Usted, Igualmente. profesor. Hasta luego, Hasta adiós. luego. Hasta luego. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer mi presentación para la siguiente clase y ya con eso que me valga el examen, ¿no?